Enseñanza N grados 8. La luz de mi Espíritu Santo desciende sobre vosotros, pero ¿por qué me representáis con la forma de una paloma? Mis nuevos discípulos ya no deben venerar esas figuras ni esos símbolos. Entiendan mi enseñanza, gente, en esa segunda era, mi Espíritu Santo se manifestó en el bautismo de Jesús en forma de paloma, porque esa ave, en su vuelo, se asemejaba al vuelo del Espíritu, su blancura habla de pureza y en su dulce y apacible mirada se refleja la inocencia. ¿Cómo hacer que esas personas primitivas comprendieran lo divino, sino tomando la forma de los seres que les eran conocidos en el mundo? Cristo, que te habla en este momento, fue representado por un cordero, y así me vio Juan mismo en su visión profética. Todo esto se debe a que, si me buscas en cada una de mis obras, en toda la creación siempre encontrarás una imagen del autor de la vida. En mi manifestación a través de Jesús, les anuncié la venida del Espíritu Santo y la gente pensó que era una divinidad que, estando en Dios, no les era conocida, sin poder entender que, al hablarles del Espíritu Santo, les estaba hablando del único Dios, que estaba preparando el tiempo en que se comunicaría espiritualmente con la humanidad a través del entendimiento humano. En estas enseñanzas os confío la espada de luz y verdad para que luchéis con ella en la batalla que tantas veces os he anunciado, y una vez más os digo que estas armas que os confío son de amor y justicia, perdón y caridad para vuestros hermanos y hermanas. Solo me quedan unos pocos años para seguir transmitiéndoles mi doctrina de esta forma. Conserven mis enseñanzas porque a finales de 1950 estas manifestaciones terminarán, y es necesario que se fortalezcan en humildad y obediencia para que prevalezcan en todas las pruebas. No piensen que solo en el orden espiritual van a luchar, no, gente, la batalla que se avecina será en todos los órdenes, para que lo que se haya desviado, vuelva a él, lo que se haya estancado, resurja para evolucionar y lo que haya sido manchado, obtenga su purificación. Entonces verás cómo las instituciones humanas se estremecen hasta sus cimientos, verás cómo los elementos de la naturaleza se sacuden causando grandes estragos y poniendo a prueba la fe de la humanidad. Todo esto sucederá después del año 1950 y si permanecéis fieles a esta ley, pasaréis a salvo todas las vicisitudes, pero, si caéis en la desobediencia, desviándoos de lo que os he mandado, desde hoy os digo, quedaréis a merced de las pruebas y de los elementos desatados y ellos ya no obedecerán vuestras órdenes. No quiero este dolor para mi pueblo, al que he instruido durante tanto tiempo, quiero paz para ellos, para que en tiempos de prueba sepan cómo llevar una palabra de luz y consuelo a los afligidos. ¿Quién no anhela en estos tiempos ser iluminado por el Espíritu Santo? En verdad os digo que si sabéis prepararos, grandes serán las manifestaciones que veréis después de 1950. En la segunda era, cuando me hice visible a mis discípulos por última vez entre las nubes, cuando desaparecí de su vista, hubo tristeza en ellos porque en ese momento se sintieron solos. Pero entonces oyeron la voz del ángel, emisario del Señor, que les dijo, hombres de Galilea, ¿qué miran? Este mismo Jesús, a quien hoy han visto ascender al cielo, lo verán descender de la misma manera. Entonces comprendieron que cuando el Maestro regresara a la humanidad, lo haría espiritualmente. Días después de mi crucifixión, cuando mis discípulos estaban reunidos alrededor de María, les hice sentir mi presencia, representada en la visión espiritual de una paloma. En aquella hora bendita, nadie se atrevió a moverse ni a pronunciar palabra. Hubo un verdadero éxtasis, al contemplar aquella visión, sus corazones latieron llenos de fuerza y confianza, sabiendo que la presencia del Maestro, que aparentemente se había marchado, estaría eternamente con ellos en espíritu. Discípulos, reflexionad atentamente sobre estas enseñanzas y dejad que mi gracia se manifieste en vosotros, como en aquellos tiempos. Hoy desciendo entre vosotros radiante de luz, así me presenté ante mis discípulos de la segunda era cuando fui a ellos en espíritu antes de mi ascensión, para fortalecerlos y liberarlos de la confusión causada por los acontecimientos que habían presenciado. Así me presento ante vosotros, lleno de esplendor, para deciros, mi sacrificio se repite eternamente, siempre resucito de entre los muertos y derramo mi luz entre vosotros para que podáis comenzar vuestro camino y practicar todo lo que os he enseñado. Prepárense para que puedan ver descender de mi reino los dones espirituales que vengo a concederles. El banquete está preparado, el cordero ha sido sacrificado y se han dispuesto exquisitos manjares. Rodéenme,
discípulos, y aliméntense. Les abro el libro de la sabiduría para que lean las lecciones que corresponden a este día. Vengan a mí y tomen el manjar que les ofrezco, porque el tiempo de gracia que les concedo es breve. ¿Por qué les sorprende mi palabra, que les entrego a través de un portavoz humano, si siempre he usado personas para hablarles y guiarlos? Cuando vine a ustedes en la segunda era, me hice hombre para que, al contemplar mis obras, siguieran mis pasos. Me vieron nacer, crecer, luchar y sufrir. Era necesario que la humanidad conociera mi amor y mi poder, para que mi ejemplo quedara grabado en todos mis hijos. Por eso lloran al recordar esos acontecimientos y sienten remordimiento, porque no he sido plenamente reconocido ni amado por la humanidad. Aún ahora, en la tercera era, vengo a darles una lección más que les explicará mis obras anteriores y los preparará para el nuevo tiempo que van a vivir. Quiero que mañana, cuando ya no me escuchen de esta manera, me imiten y permanezcan como maestros de la humanidad. ¿Quiénes serán los que se alcen para salvar a la humanidad cuando se encuentren en medio del caos? ¿Quién me representará en la tercera era y dará testimonio de mí? ¿Quiénes detendrán el avance de los elementos de destrucción cuando se desaten sobre el mundo? ¿Quién imitará a mis apóstoles difundiendo mi doctrina? Ustedes, a quienes preparo con mi palabra, con dones de sanación y fortaleza, para ser médicos, emisarios y consoladores, porque la humanidad llorará mucho antes y después de mi partida. Los tiempos venideros ofrecerán los vestigios más amargos del cáliz y en esos días mi espíritu vibrará en los entendimientos, iluminando a todos los seres para disipar la confusión reinante. Será entonces cuando el dolor unifique a todos los espíritus y busquen la luz y el camino que conduce a mí. ¿Obedeceréis mi voluntad de guiar a quienes me buscan? Me decís que ese es vuestro propósito y me pedís ayuda para superar todos los obstáculos que se interponen en vuestro camino. Sí, hijos míos, os he dicho que estoy dispuesto a ayudaros, porque sin esa fuerza, nada podríais hacer. Sois débiles, pobres e ignorantes, pero os estoy convirtiendo en herederos de un reino de verdadera grandeza y no os esconderé nada de mi arcano. Todo lo que os pertenece como hijos míos, os lo daré y os encargo que distribuyáis esta riqueza entre vuestros hermanos y hermanas. Hablo de unidad, armonía y comprensión, porque quiero que la casa de Israel sea un arca de salvación, fuente de paz y consuelo para todos los viajeros cansados. Os he dotado de fortaleza y seréis fuertes por el poder de las virtudes que he dejado en vosotros. Pensad que en todas vuestras luchas, yo voy delante de vosotros, dejando mi marca. Entended que mientras no estéis unidos, no habrá paz ni alegría en vuestro espíritu. Quiero veros libres de todo sufrimiento, porque estáis cerca del final de vuestra restitución, a las puertas de la tierra prometida, donde llegaréis victoriosos y a salvo, porque esta es mi voluntad. No quiero que se obsesionen con mi palabra ni que creen una nueva idolatría. No quiero que sacrifiquen sus vidas ni que me ofrezcan las flores o los frutos de sus huertos, porque son mi obra y no me hacen ningún mérito al dármelos. No es mi voluntad que hagan imágenes con sus propias manos y luego las adoren, ni que construyan otra torre de Babel, llena de vanidad y orgullo. Lo que anhelo es que me ofrezcan un santuario que me alcance, formado con sus obras de amor, oraciones y palabras nacidas de su corazón y entregadas en mi nombre a espíritus sedientos de verdad. Esta es la adoración que les pido. Estás sujeto a la ley de la evolución, esta es la razón de tus reencarnaciones. Solo mi espíritu no necesita evolucionar, soy inmutable. Desde el principio les he mostrado la escalera por la que los espíritus deben ascender para llegar hasta mí. Hoy no saben en qué nivel se encuentran, pero cuando abandonen su cuerpo físico conocerán su grado de evolución. No se detengan, pues serían un obstáculo para quienes vengan después. Aunque vivís en diferentes niveles, estad unidos en espíritu y un día os encontraréis reunidos en la séptima etapa, en lo más elevado, disfrutando de mi amor. Hombres creados a mi imagen y semejanza, escúchenme, no se levanten mañana hablando de esta doctrina si no llevan buena semilla, si no saben lo que es la sumisión y si hacen lo contrario de lo que mi ley dicta. Les aconsejo ahora, para que mañana no tropiecen en el camino. A la mujer que te doy por esposa, la cuidarás, la honrarás y en ella haré que tu semilla dé fruto. No quiero que hables de verdad y justicia y vayas arrancando pétalos de rosas para luego abandonarlos, porque estarías profanando mi ley.
Respeta lo que es tuyo y lo que es ajeno, sé justo y promueve la paz en la tierra. Llegará el momento en que estarás preparado para hablar de sumisión, amor y perdón. Bienaventurado el que se humilla en la tierra, porque yo lo exaltaré. Bienaventurado el calumniado, porque yo daré testimonio de su inocencia. Bienaventurado el que da testimonio de mí, porque yo lo bendeciré. Y a cualquiera que sea desconocido por practicar mi doctrina, yo lo reconoceré. ¿Quién de vosotros no ha sentido mi presencia ni se ha alimentado de mi palabra? Pedid que os sea concedida. Si antes me buscabais en las estrellas y en los objetos materiales, hoy buscadme en el infinito con vuestro espíritu. Acercaos a mí con amor y obediencia, y encontraréis la paz. Aménme y no adoren a esos portavoces a través de los cuales me comunico. Amen mi palabra y mis obras, pues trascienden lo humano. Estos portavoces son solo mis instrumentos y no son superiores, sino iguales a ustedes. Sacia tu sed en mi fuente inagotable para que ya no tengas sed, no quiero que mis hijos pasen hambre ni sed. Por eso me acerco a ti trayéndote el pan de vida eterna, para que no sientas ni por un instante la necesidad de bienes espirituales. Yo, en cambio, tengo sed de tu amor, de tu paz, y me has negado el agua de tu entendimiento. Hasta hoy no has saciado mi ardiente sed por el reconocimiento de mi ley, que me debes como hijos. Seguiré esperándote, porque mi paciencia es infinita. Ven a mí y te prometo que mi protección no te fallará, porque si hoy no sabes amarme, un día vendrás a mí y finalmente me comprenderás. Vive tomando de todo lo que he creado para tu bienestar en la tierra y para que la paz nunca te abandone. Sigue luchando para que alcances tu salvación espiritual. Cuando el espíritu está preparado, no hay noche, fatiga ni sueño, en el trabajo encuentra su fuerza y cada prueba es para él una valiosa oportunidad para demostrar su fortaleza y paciencia. Otros espíritus, aunque débiles, saben buscarme en la hora de la prueba, su fe y confianza les ayudan a prevalecer. Quiero que sean humildes y obedientes para que se dejen guiar por su conciencia, que es la chispa divina que gobierna su espíritu. ¿Qué vienes a pedirme y por quién lloras? Me dices que así me buscas y sabes pedirme humildemente por tus seres queridos y por aquellos que, sin ser de tu sangre, los aman con ternura y se preocupan por su crecimiento espiritual. Me pides por los que viven en cautiverio cumpliendo condena y por los que, siendo inocentes, también están confinados. Oras por los enfermos que sufren lejos de casa, ese deseo nace en ti porque empiezas a amar y encuentras en ese sentimiento la dicha suprema. Inspírate en el amor para llevar a cabo todas tus obras y tendrán una esencia espiritual. Cuando ores, búscame en el infinito, más allá de todo lo material, ponte en comunicación conmigo y cuando regreses a tu mundo, la duda se habrá disipado, no habrá obstáculos en el camino y te sentirás lleno de mi sabiduría. Os he confiado este tiempo para que lo aprovechéis estudiando mi lección, para que, apartándoos de los placeres del mundo, profundicéis en mi palabra. Hoy me tenéis muy cerca, mi luz ha bañado vuestro espíritu, mi esencia os alimenta y mi ejemplo está siempre presente en vuestra mente. No penséis que solo en la segunda era os di pruebas de amor, mi presencia está eternamente con vosotros. Solo os pido que os preparéis para que me sintáis en todas mis obras, en las pruebas que hoy someten a la humanidad, podéis ver la rectitud de mi justicia. Todos alcanzaréis la meta cumpliendo vuestra misión. Para ello he venido a impartiros mis enseñanzas inagotables, para que ascendáis en la escalera de vuestra evolución. No es mi sangre la que os salva, sino mi luz en vuestro espíritu la que os rescatará. En la segunda era después de mi partida, les transmití mi enseñanza a través de mis apóstoles, ahora se la transmito a través de mis portavoces y en ella les ofrezco la sabiduría divina que alimenta y consuela su espíritu. Te pido que conviertas tu corazón en una flor espiritual para ofrecérselo a María, a quien buscas como madre y a quien amas, porque de su vientre brotó el fruto bendito que te traería el pan de vida eterna, Jesús. María es la flor del jardín celestial, cuya esencia siempre ha estado en mi espíritu. ¿Ves esas flores que disimulan humildemente su belleza? Así era y es María, un flujo inagotable de belleza para quienes saben mirarla con claridad y respeto, y un tesoro de bondad y ternura para todos los seres. La entregué como madre de Jesús, era la divina ternura encarnada en una mujer.
Ella es a quien buscas como intercesora, a quien invocas como consuelo en tus penas, y ese amor divino se extiende como un manto sobre la humanidad. Ella es aquella a quien el ángel del Señor llamó, bendita entre las mujeres. Es la misma a quien Cristo, desde la cruz, dejó como madre espiritual de toda la humanidad. María recorrió el mundo ocultando su esencia divina, sabía quién era ella y quién era su Hijo, y en lugar de alardear de esa gracia, se declaró simplemente una sierva del Altísimo, un instrumento de los designios del Señor. María recorrió el mundo en silencio, llenando corazones de paz, intercediendo por los necesitados, orando por todos y, finalmente, derramando lágrimas de perdón y misericordia sobre la ignorancia y la maldad de la humanidad. ¿Por qué no buscar a María si deseas acercarte al Señor, si a través de ella recibiste a Jesús? ¿Acaso no estuvieron madre e hijo juntos en la hora suprema de la muerte del Salvador? ¿No se mezcló la sangre del Hijo con las lágrimas de la madre en ese instante? Entonces no es de extrañar que en este momento la busques para que te guíe y te acerque al Maestro. Bienaventurados aquellos que saben descubrir en el jardín celestial la flor de la humildad y la pureza. Pero les repito que solo quienes tienen una visión clara podrán descubrirla. Hoy me exponéis vuestros sufrimientos para que yo pueda aliviarlos, y en verdad os digo que esta es mi misión, por eso he venido, porque soy el médico divino. Pero antes de que mi bálsamo se aplique a vuestra herida, antes de que mi caricia os alcance, concentraos en vosotros mismos y examinad vuestro dolor, analizadlo, meditad profundamente el tiempo que sea necesario, para que de esa meditación podáis extraer la lección que corresponde a esa prueba, así como el conocimiento que se oculta en ella y que debéis comprender. Ese conocimiento será experiencia, será fe, será afrontar la verdad de frente, será la explicación de muchas pruebas y lecciones que no habéis comprendido. Como si el dolor fuera algo tangible, examínalo y en él descubrirás la hermosa semilla de la experiencia, la gran lección de tu existencia, porque el dolor se ha convertido en un maestro en tu vida. Quien considera el dolor como un maestro y obedece con mansedumbre los llamados a la regeneración, el arrepentimiento y la enmienda, conocerá más tarde la dulzura, la paz y la salud. Examínense con atención y verán cuánto les beneficia. Conocerán sus defectos e imperfecciones, los corregirán y, por lo tanto, dejarán de juzgar a los demás. Me pedís que os cure y sinceramente os digo que nadie mejor que vosotros mismos puede ser vuestro médico. ¿De qué sirve que te sane y te quite el dolor si no eliminas tus errores, pecados, vicios e imperfecciones? El dolor no es el origen de tus males, sino tus pecados. Ese es el origen del dolor. Combate el pecado, sepáralo de ti y estarás sano, pero eso depende de ti, yo solo te enseño y te ayudo. Cuando, a través de tu conciencia, descubras el origen de tus aflicciones y apliques todos los medios para combatirlas, sentirás plenamente la fuerza divina, que te ayudará a vencer en la batalla y a alcanzar tu libertad espiritual. Qué grande será tu satisfacción cuando sientas que, por tus propios méritos, pudiste liberarte del dolor y alcanzarás la paz. Entonces dirás, Padre mío, tu palabra fue mi bálsamo, tu doctrina ha sido mi salvación. Deja de vivir en un mundo de suposiciones. Ni como humanos ni como espíritus, debes ignorar la verdad. ¿Cómo pretendes triunfar en la lucha material sin conocer la vida espiritual? ¿Cómo pretendes ser grande, sano, sabio y fuerte si persistes en cerrar los ojos a la luz eterna? No vivas más en la penumbra. Despierta y ven a la luz plena. Deja de ser pequeño y crece espiritualmente. Puedes decir que vives en paz y te comparas con otras naciones, pero toma de mi obra la fuerza para cuando te sientas débil, toma de mi palabra la luz, para cuando otros quieran dominarte con las doctrinas del materialismo. Si no te preparas como yo te enseño, en verdad te digo que muchos de ustedes se confundirán, muchos me darán la espalda y muchos creyentes de hoy serán mis enemigos mañana y se levantarán negando esta verdad. Te perdono de antemano, pero también te advierto y te aviso. Os pido de nuevo que os examinéis con atención, para que empecéis a sentiros más como hermanos, más compasivos y comprensivos con vuestros semejantes. Hoy muchas acciones ajenas os siguen disgustando porque olvidáis vuestras propias faltas, pero cuando reconozcáis vuestras manchas y errores, comprenderéis el amor con que os perdono y os espero, entonces solo tendréis que decir, si mi Padre me ha perdonado después de haberle ofendido tanto,
yo también estoy obligado a perdonar a mis hermanos. La humanidad necesita saber cómo mirar en su interior, examinar sus acciones y sus pensamientos. Lo que necesitas es preparación espiritual, pero cuando practiques mi palabra, causarás revuelo en la vida de tus hermanos y hermanas, porque el Espíritu con todos sus dones y poderes se manifestará en ti. En verdad os digo que en la historia de la humanidad habrá una historia del espiritualismo, escrita con letras luminosas. ¿Acaso Israel no se inmortalizó al liberarse del yugo de Egipto? ¿Acaso los cristianos no se inmortalizaron en su búsqueda del amor? ¿Es así como los espiritualistas se inmortalizarán en su lucha por la libertad del espíritu? Que mi paz esté con ustedes.